Crisis del sistema porfirista y movimientos sociales que antecedieron a la Revolución Mexicana. El gobierno de Porfirio Díaz había creado una gran insatisfacción política que se vio agravada por la crisis mundial de 1907, que redujo las inversiones extranjeras y afectaron la economía nacional, sobre todo en los ámbitos de la industria y la agricultura. La crisis del Porfiriato se asocia a un momento histórico a comienzos del siglo XX en México, durante el gobierno del dictador Porfirio Díaz, concretamente entre 1900 y 1910, donde se dieron distintas situaciones conflictivas, políticas y económicas, internas y externas, que fueron antecedentes del fin del gobierno de Porfirio Díaz. A final del siglo XIX, el auge económico que se generó al comienzo del Porfiriato había decaído en cierta medida. Porfirio Díaz afectó a la economía en gran medida por medio de la deuda con Estados Unidos de millones y lo que redujo en gran medida el poder económico que tenía el país en aquel entonces. Cuando vinieron las elecciones presidenciales, Porfirio Díaz se reeligió, dando a entender que mejoraría, cosas que en ningún momento sucedió. Otro duro golpe en la economía del país se dio en el año de 1905, cuando el gobierno ejecutó una reforma monetaria. A partir de entonces, se tomaría en cuenta el valor del oro como un respaldo para la moneda de México en lugar del valor de la plata. Esto implicó que la moneda se devaluó, aumentó la inflación y también la deuda externa. Los salarios disminuyeron y los empresarios estadounidenses aprovecharon para adquirir negocios y empresas mexicanas a muy bajo costo, lo que sería un duro golpe para la economía del país, pero sobre todo para la clase obrera. La situación de los trabajadores era devastadora. Los obreros sufrían pésimas condiciones laborales y ahora, con el comienzo de la crisis económica provocada por la devaluación de la moneda, empezó a sentirse el descontento de los mexicanos. Pese a la represión continua y a las acciones gubernamentales para evitar la generación de movimientos políticos con líderes que pudieran, eventualmente, conducir una rebelión en México. Posterior a todo esto, pasaron dos sucesos de suma importancia: la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. La huelga de Cananea fue protagonizada por los trabajadores de la mina Cananea Consolidated Copper Company, que estaba a cargo del estadounidense William Greene. Los trabajadores se organizaron bajo el llamado del Partido Liberal Mexicano. La huelga se genera por la situación deplorable de los mineros, que trabajaban hasta 16 horas diarias sin días de descanso, recibían un sueldo muy bajo y eran maltratados por los empleadores. Las peticiones de los obreros eran varias: igualdad con los trabajadores estadounidenses, quienes recibían mayores beneficios, aumento de sueldo y que el 75% de los trabajadores fueran mexicanos. Al final no se consiguió que sus peticiones fueran cumplidas. Los participantes de la huelga de Cananea fueron reprimidos, no se les reconocía ninguna de las peticiones y sus líderes fueron castigados. La huelga de Río Blanco sucedió a finales de 1906, en la que participaron los trabajadores de la fábrica textil que llevan ese nombre. Los obreros exigían mejores condiciones laborales. Recibieron una respuesta en enero de 1907. Se les ofrecieron algunas mejoras, como reducción de la jornada laboral de 16 horas y media a 14 horas. Sin embargo, se les exigía que se comprometieran a no promover huelgas, algo a lo que hicieron caso omiso. Y el 7 de enero de 1907,
en lugar de ir a sus puestos de trabajo, no entraron a las fábricas, sino que se quedaron en las puertas, exigiendo mejores condiciones laborales. A raíz de un incidente en la tienda del empresario Víctor Garcín, los manifestantes saquearon dicho establecimiento, se enardecieron los ánimos e incluso irrumpieron en la cárcel para liberar a sus compañeros presos. Los cuerpos de seguridad del Estado reprimieron a los manifestantes. Se estima que en la huelga de Río Blanco participaron unos 2,000 trabajadores y que fueron asesinados unos 700. El gobierno de Porfirio Díaz cada vez tenía una decadencia mayor, la cual hacía más tiempo que se les había salido de control y no tenían solución alguna. Combinando a esta crisis nacional, en 1907 surgió una crisis global en Estados Unidos, lo cual trajo como consecuencia la baja de los precios de las materias primas a nivel internacional, lo que afectó fuertemente a los países menos desarrollados que exportaban estos productos. En el caso de México, el rubro más afectado fue el de la plata, uno de los principales productos de exportación del género del país. Internamente, esta situación provocó el aumento del costo de distintos productos y generó despidos injustificados. Cierre de fábricas, lo que produjo una sensación de disgusto muy grave, que junto con los hechos anteriores fue motivación para promover un cambio de gobierno. Por fin, en el año de 1908, la gota que derramó el vaso. En 1908 y 1909 hubo graves problemas en las cosechas. Esto generó escasez y profundización de la crisis para todos los mexicanos, aunque los más afectados fueron quienes pertenecían a la clase más baja. La escasez y alto costo de los alimentos contribuyó a avivar el descontento y fue caldo de cultivo junto con los aspectos anteriores para la materialización de la Revolución Mexicana. Al final, Porfirio Díaz y sus decisiones condenaron a su gobierno a caer en diversas crisis de las que no supo anteponerse, provocando así cada vez más el descontento de la gente, que en su mayoría era la clase obrera, la cual quería hacer un cambio tras años de vivir explotada por sus jefes y vivir en la escasez por su bajo salario. Esto, sumando al descontento también de la clase burguesa, generó la idea de la necesidad de un cambio de gobierno, lo que terminaría dando inicio a la Revolución Mexicana.